Muy buenas noches, psicóloga Rosemary. Espero que la esté pasando bien. Tengo dos preguntitas. Primero, ¿cómo influye la conducta de un deportista que hace parte de un club con respecto a los demás participantes? Segunda pregunta, eh, ¿cómo aporta la parte psicológica en la parte nutricional y fisiológica para el desarrollo de diferentes habilidades en un deportista? Gracias por su atención. Bueno, William, esta segunda pregunta, ¿cómo influye la conducta de un deportista sobre el comportamiento del equipo? Es muy importante el tipo de conducta. Por lo general, y lastimosamente se ve muchas veces, que las conductas que influyen a veces no son las positivas en algunos casos, así como hay otras que son conductas negativas. Entonces hay que tener en cuenta qué tipo de conducta tiene ese deportista. En muchos casos, algunos deportistas tienen conductas nocivas y negativas dentro de el esquema de un equipo. Pueden ser personas que consuman algún tipo de sustancia psicoactiva o personas que tengan comportamientos de agresividad, personas que tengan problemas a nivel de consumos de alcohol, personas que tengan problemas eh, de manejo de la agresividad, creo que ya lo he mencionado. Bueno, en fin, cualquier tipo de estas conductas van a tener un tipo de influencia negativa, sobre todo cuando es un líder. Hay dos tipos de líderes en cada grupo. En los equipos deportivos hay dos tipos de líder, el líder negativo y el líder positivo. Hay personas que tienen una capacidad de liderazgo dentro de los equipos, pero son liderazgos nocivos, ¿ok? Que conducen al resto del equipo a llevar malas prácticas y malas acciones. Entonces hay que saber diferenciarlo. La influencia se da y es algo que es inevitable. Siempre va a haber alguien que influya más sobre el resto del grupo. Pero tenemos que redireccionar si es una influencia negativa a que esta sea una influencia de manera positiva. Y en el caso de que sea positiva, a reforzarla. Pues así como lo que se puede dar en cuanto a cómo influye la conducta individual de alguien sobre el grupo. Ya es particular, ya es de acuerdo a qué tipo de conducta es, pero sí va a haber una influencia, sí van a haber unas repercusiones de la conducta de esa persona al resto del grupo. Bueno, en este caso, la manera como se ve afectado los procesos nutricionales y fisiológicos de los deportistas desde la parte psicológica influyen diversos factores, dentro de los cuales están los desórdenes alimenticios, las tensiones por estrés, a la presión externa, respecto a cumplir el prototipo, es decir, pesos, tallas o con texturas adecuadas para la realización del deporte específico al que éste esté practicando. Es importante que diversos deportistas tengan una base y una orientación adecuada para no llegar a extremos ni mucho menos al uso de proteínas, de suplementos en exceso para lograr o algún tipo de medicamentos o drogas para llegar al peso adecuado o ideal, a las tallas y a la fisionomía que corresponde según el deporte que practiquen. También es importante y esto afecta su parte a nivel emocional por el cumplimiento o no cumplimiento de estos estereotipos. Bueno, Rosemary, una de las preguntas es ¿cuánto influye o cuánta importancia tiene un psicólogo tras una lesión grave? Y la siguiente es ¿qué importancia tiene un psicólogo en un deportista tras una competencia de alto rendimiento? Bueno, Kevin, tras lesiones graves es importante tener en cuenta que el acompañamiento psicológico para un deportista de alto rendimiento o para un deportista o para cualquier persona es incondicional. Es, mejor dicho, es
es una de las claves para que la persona pueda salir adelante y pueda afrontar las situaciones. El acompañamiento psicológico tras una lesión grave a un deportista es la parte complementaria del tratamiento, por lo tanto siempre debe estar. Los deportistas enfocan su vida a una carrera deportiva de la que se supone van a vivir, a la que se supone van a dedicarle al máximo su vida y su existencia, y obviamente después de lesiones que los separen de la práctica deportiva, pueden sufrir lo que son estrés postraumáticos, miedos, frustraciones, diversas situaciones a nivel psicológico que incluso le impidan, volver a practicar el deporte. Depende de la circunstancia como haya ocurrido la situación que lo haya lesionado. Entonces es importante el acompañamiento psicológico, eso va de la mano, porque puede haber una depresión, pueden haber crisis de ansiedad, en fin, diversos factores que afecten al deportista, así como en otros casos las evoluciones son muy positivas. Entonces ya eso ahí también parte mucho como lo decía ahorita en la anterior pregunta, te lo decía también, de la parte del carácter que tenga la persona para afrontar y para asumir. Partiendo desde allí, desde su personalidad, desde cómo él afronta, también va a ser una herramienta para el psicólogo poder ayudarlo y que él salga adelante con la situación. La manera, la disposición que debe tener cualquier deportista antes de una competencia no solamente debe ser física, Kevin. En esta pregunta, ¿cuánto influye el estado psicológico? Vamos a irnos más bien a la parte emocional. Un deportista que tenga una carrera y tenga una afectación emocional hora antes, un día antes o momentos antes de dicha carrera. Su rendimiento obviamente no va a ser el mismo porque sus emociones van a estar centradas en la situación que él esté viviendo. Ahora, esto es variable y es subjetivo porque aquí influye el carácter de esa persona. Ya ahí es algo como muy particular. O sea, cómo yo lo asumo, cómo él lo asume. Entonces hay personas que asumen situaciones emocionales de manera distinta, o sea, son personas que lo afrontan y no les afecta en el desempeño de sus actividades, en este caso serían las deportivas. Pero en otros casos, sí, aún así se tiene comprobado científicamente y en muchos lugares y muchos equipos, muchas selecciones a nivel mundial mantienen a sus deportistas alejados de situaciones emocionales y familiares previamente a una competencia, porque los seres humanos somos seres psicológicos por naturaleza, somos seres emocionales y nuestro comportamiento, nuestra conducta se regula a través de las afectaciones que tengamos a nivel emocional. Entonces digamos que sí va a haber una afectación porque no va a haber una concentración completamente hacia la actividad que van a estar realizando porque van a estar pensando quizá en esa otra situación. Bueno, Rosmary, tengo dos preguntas. Desde tu enfoque como psicóloga, ¿cuál crees tú que debería ser el estímulo que se le debe dar a un deportista en el momento que pierde una competencia? Y la otra es, ¿cómo estudia la psicología el comportamiento de los deportistas para poder llegar al alto rendimiento? Bien, en respuesta a esta pregunta, desde mi enfoque como psicóloga, bueno, sí, los psicólogos trabajamos desde diversos enfoques, ¿ok? Pero también debemos de enfocarlo nuestro trabajo de acuerdo al contexto en el que estemos. Desde este contexto, ¿cómo influye
emocionalmente a un deportista alguna situación antes de una competencia, es muy importante apartar a nuestros deportistas antes de cualquier competencia de situaciones emocionales fuertes, no estimulantes a un buen desempeño en la actividad deportiva. Desde mi enfoque trabajo siempre desde la parte humanista, desde el desarrollo del ser, desde el desarrollo de quién soy, cómo soy, por qué lo hago, para quién lo hago y desde ese ser que me satisface como ser humano y que me proyecto socialmente de manera positiva y que cumplo una función social. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta acá en esta pregunta? Es siempre mantener al margen de cualquier situación emocionalmente desequilibrante al deportista, alejado de esas situaciones para que él pueda dar un rendimiento. Creo que en la pregunta que le respondió tu compañero ahorita hacíamos claridad más o menos de un punto muy parecido. Convergen las dos preguntas ahí más o menos. Entonces es mantenerlos porque posiblemente eso va a afectar su desarrollo en la competencia. La pregunta es importante siempre el seguimiento, la orientación y la potenciación de las habilidades emocionales del deportista. Los deportistas de alto rendimiento están más expuestos a los ataques por su desempeño en la actividad física, porque tienen más los ojos sobre ellos, son de los que siempre se espera más. Vamos a poner un ejemplo, está el equipo donde, actualmente juega este jugador, Cristiano Ronaldo, en la Juventus, ¿cierto? Entonces él está en un equipo, está jugando el equipo completo, los 11 jugadores, pero el jugador más destacado por su trayectoria es o sea, la mayor parte de los ojos de los espectadores, directores y el resto de personas están sobre este jugador, son 11, pero hay uno sobre el que los ojos están puestos en mayor frecuencia. ¿Qué hace? Esto genera que la persona tenga niveles de estrés más altos, niveles de ansiedad más altos, porque él debe rendir más que el resto porque su posición se lo ha dado. Son personas entonces a las que siempre se les debe trabajar y potenciar sus habilidades emocionales para que cualquier situación, porque no haya de pronto cumplido con las expectativas que los demás esperaban, no vaya a afectar gravemente. Todo los afecta. No podemos decir que no los va a afectar nada a los seres humanos. Cualquier situación que nos vulnere nos va a afectar. Entonces, es siempre potenciar sus habilidades emocionales. Y en todo el recorrido de ellos y de su formación como deportistas de alto rendimiento.